Buenos días a todos, mi nombre es Juan Carlos Díaz, yo soy asesor regional de Ingeniería de Datos para Salud Pública, parte de la Unidad de Sistemas de Información y Salud Digital, bajo el mando de Marcelo D'Agostino, que manda sus saludos. También, que a su vez es parte del Departamento de EIH de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Y también envía los saludos a Sebastián García Saizó, director del departamento. Les doy la bienvenida a esta masterclass. Esta masterclass de hoy se llama Rol estratégico de las redes universitarias en el futuro de la telesalud, un tema muy importante y vital para seguir nuestro camino de desarrollo de conocimientos sobre salud digital. Esta masterclass comienza la serie de clases más magistrales, de las tres áreas temáticas que se están tratando dentro del itinerario formativo de la iniciativa de alfabetización digital. Eh, el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Ari Mesina, que voy a pasar la palabra posteriormente a Mirna Martí, que ella va a hacer la presentación del conferenciante. Bueno, bienvenidos, le paso la palabra entonces a Mirna Martí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, repito, copio y pego sus palabras. Bienvenidos, bienvenidas a, a esta nueva sección, si lo podemos llamar así, del programa de alfabetización digital. Ya hemos cumplido con toda la serie de webinarios sobre las tres áreas temáticas: telesalud, gestión y gobernanza de datos y registro civil y estadísticas vitales. Y ahora comenzamos, hacemos como una ronda nuevamente, pero de masterclasses o de conferencias magistrales. Esta de hoy sobre el tema telesalud, la que sigue, como dijo Juan Carlos, gestión y gobernanza de datos en salud pública, y la tercera sobre registro civil y estadísticas vitales. Hoy el tema que nos convoca sobre telesalud es el rol estratégico de las redes universitarias en el futuro de la telesalud. Y, y nosotros como organización damos fe de la importancia del mantenimiento y de la existencia de las redes universitarias, porque este presente que tiene hoy la telesalud, la telemedicina, en algún momento fue un futuro. Y este futuro que hoy tenemos aquí fue construido en una gran parte por las redes universitarias de telemedicina, como nos va a contar el doctor Luis Ari Mesina. Eh, como siempre decimos, la telesalud, si bien hoy está en un auge y hoy está en boca de todos, es un tema que tiene muchos años, es un tema que ha tenido gente que, eh, contra viento y marea, por así decirlo, ha trabajado en pos de la integración de los servicios a través de los medios digitales, ha trabajado por el acceso de las personas, y la academia es clave en este proceso. La academia, como sabemos, siempre es clave en salud pública. ¿Por qué? Por su constante evolución en la creación de conocimientos, pero en este caso también por la continuidad que tiene la academia, los hospitales universitarios, etcétera, más allá de los cambios de gestión que vivimos en el sector público, que se vive como es la lógica en los gobiernos. La academia siempre está. Hoy nos acompaña, y ya le voy a dar la palabra al doctor Luis Arimesina. Él es ingeniero electrónico
máster en bases de datos y doctor en ingeniería informática y profesor asistente en la Universidad Tecnológica de Darmstadt, espero haberlo pronunciado bien, en Alemania. Coordina la red universitaria de telemedicina RUTE en Brasil, es brasilero, y la red nacional, que forma parte de la Red Nacional de Educación e Investigación de ese país, RNP. Además, él es expresidente de la Asociación Brasileña de Telemedicina y Telesalud y es un respetado y consultado colega y amigo de la OPS. Así que, Luis, te paso la palabra para que comiences con tu disertación. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mina. Es un honor estar aquí con vosotros y yo voy a pasar por portugués porque esa es mi Y lengua vamos a pasar a básica. portugués porque es mi lengua Agradeço ao Juan materna. Carlos Agradezco a Dias, Juan Carlos ao Guías Marcelo de y a Marcelo Agostinho de Agostino también, e a Mirna y por por todo esse supuesto a tempo Mirna que por nós todo viemos este trabalhando tiempo que nosotros juntos, hemos né? estado trabajando juntos, Quando por supuesto, praticamente cuando poucas pessoas e prácticamente poucas pocas personas y instituições pocas estavam instituciones falando de estaban telesaúde, de hablando sobre telemedicina. telesalud Eu y vou telemedicina. apresentar, Voy a presentar colocar os entonces, slides aqui voy a para poder poner mis seguir. diapositivas acá para Espero que poder estejam continuar vendo. y espero que ustedes puedan ver en este momento. Opa, deixa Sí, eu se ve. voltar. Você Muy vê? bien. Ok, ótimo. Ya, ok, Então, perfecto. Entonces, quando as redes acadêmicas cuando las começaram redes a académicas ter comenzaron a tener alguma influência, alguna né, nas influencia instituições en las para prover instituciones para conectividade proporcionar avançada, conectividad serviços avançados de avanzada, rede, servicios avanzados de as red, instituições, las tanto instituciones, universitárias tanto como universitarias hospitais como e escolas, hospitalares, no escuelas hemisfério norte, en el já hemisferio estavam norte ya estaban bem iniciadas, né? Já tinham bastante alguma avanzadas, tenían conectividade, alguna isso ainda no conectividad, final da década de esto 80. hacia el final de los Nessa época eu 80, estava incluso en ainda na esa época yo Alemanha, estaba na aún en Universidade de Alemania, Darmstadt. en la Universidad de Arnstadt, Mas o hemisfério pero sul el não hemisferio tinha sur essa condição, no né? tenía esa As redes condición, eram ¿sí? Las redes muito eran caras, a muy caras, la conectividade conectividad tinha que se pagar eh, um valor tenía que exorbitante. ser que Então, pagarse un valor uma grande exorbitante y opção entonces una gran foi a opción criação fue la de parte de la redes creación acadêmicas. de redes E assim foi académicas. Y iniciada de aqui no esta Brasil forma se também, inició isso aquí aí en em Brasil también en 1989, a 1989 Rede Nacional de la Red Ensino e Nacional de Pesquisa Enseñanza foi e iniciada, Investigación e que fue assim como em iniciada vários outros y así como en varios otros locais e países do lugares y mundo, países en né? el mundo. Então, isso avançou e Entonces esto avançou avanzó também y avanzó conectando también bibliotecas, conectando não só as bibliotecas, no universidades, solo las mas universidades, hospitais, sino como no también nosso caso, e hospitales, como en alguns nuestro outros. caso, y el de Isso algunos foi otros, avançando y esto bastante. fue avanzando bastante. Então, quando eu Muy bien, retornei ao entonces Brasil, cuando volví a é, Brasil, trabalhei com a Siemens na trabajé Alemanha também con durante muito Siemens de tempo Alemania también e por eu mucho vi tiempo que os y vi hospitais que los estavam hospitales começando estaban a comenzando querer a implantar querer sistemas implantar de sistemas gerenciamento de hospitalar. E manejo eu comecei a hospitalario desenvolver y sistemas comencé a para desarrollar esse sistemas gerenciamento para hospitalar, este tanto manejo desde a entrada hospitalario, do desde paciente el ingreso del até paciente as hasta anotações, a las prescrição anotaciones, médica, prescripción todo o médica, controle todo el de control de medicamentos medicamentos. e, e com Y, isso eu y con busquei um esto projeto na yo União busqué un Europeia proyecto en la com Unión meus Europea parceiros na Alemanha e con nós mis aliados conseguimos de esse Alemania y projeto logramos este para regiões proyecto remotas para las no regiones Brasil remotas en e uma Brasil prestação de y serviço una de uma prestación de segunda opinião servicios de em una exames segunda de opinión en ultrassonografia. E examen fui então de conversar ultrasonografía. com Y ahí algumas fuimos a instituições discutir e con algunas puxar esses instituciones e projetos. impulsar esos E na proyectos. época, Y isso en em aquella época, 2002 esto fue ainda, 2002, 2003, 2003, algumas autoridades, algunas inclusive autoridades, secretários incluso municipais e secretarios estaduais, municipales não y entendiam estatales, bem essa no prática entendían de estas e prácticas então não foi y fácil, entonces no tanto fue que fácil, ¿no?
hasta el punto que demoró básicamente 20 años para que toda la sociedad médica, en realidad, los profesionales de salud, entendieran que esta era una práctica que vino para quedarse y que no iba a quitar el trabajo de los médicos y por lo tanto no había ninguna razón para preocuparse, que era solo una nueva acción, digamos, campo de acción. En Brasil, nosotros tuvimos esta grata satisfacción de en 2006 ya tener este apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Innovación, que hizo la inversión para que pudiéramos crear la red universitaria de telemedicina. Y allí comenzamos con estas articulaciones en 2004 y paso a paso nosotros fuimos logrando implantar una red muy segura donde a partir de la Red Nacional de Enseñanza y Investigación de los hospitales, conectamos primero 19 hospitales y luego 45 más y luego 75 más y comenzamos a crear unos artificios, básicamente para que existiera una colaboración y una de estas herramientas que usamos fue creación de grupos de interés especial. Formalizamos todas estas acciones, existía una unidad establecida, de hecho, en el hospital universitario. Ellos recibieron entonces unos recursos en cuanto a equipos y también personas que estaban haciendo su internado allí para que las personas avanzaran más y tener esos grupos de interés especial en varias especialidades de salud, actuando en red y poco a poco cubriendo todos los 27 estados de Brasil. Luego, en 2007, había una articulación. En 2005, el Programa Nacional de Telesalud del Brasil Redes comenzó también con recursos del Ministerio de Salud y así esta integración comenzó a ser más efectiva porque el programa nacional usaba los hospitales universitarios y de enseñanza para hacer una capacitación permanente en telemedicina y telesalud. Y algunas atenciones a la distancia comenzaron a existir. Al inicio fueron 9 estados de los 27 y cada estado con 6 puntos en unidades básicas de salud. Entonces esto fue avanzando y en 2010 entonces fue creada la UNASUS, la Universidad Abierta del SUS, para poner la capacitación de todos los profesionales y comenzó a ser una demanda muy importante. Y allí, en la hora recientemente, en julio, comencé a participar en una conferencia demasiado importante de redes avanzadas en Europa y traigo aquí, de hecho, algunas de las frases que fueron mencionadas por la CEO del evento, Alice Fu, y ¿qué es participar entonces de una red académica, no? Es tener la posibilidad de lograr usar una conexión segura y la mejor conectividad existente en cada una de estas ciudades y con un costo compartido. Entonces esto facilitó realmente toda esta operación y poco a poco la innovación comenzó a tener un mayor sentido, porque la salud digital, porque nosotros teníamos una mejor conectividad, comenzamos a tener servicios avanzados en red y de esta forma todo este progreso tecnológico que demanda redes puede suceder. Y allí entonces nosotros conversamos en esta nueva, digamos, esta nueva etapa que comenzamos, que es tratamiento de cuestiones que ahora nosotros llamamos de futuro, inteligencia artificial, genomas que exigen mucha capacidad en red y mucha capacidad también de procesamiento. Ya en la década de los 80, incluso yo trabajé y desarrollé
herramientas de aquella época, con Prolog y otros sistemas especializados, aún básicos, pero en la década de los 80, ahora, con ChatGPT, con inteligencia artificial y toda la disponibilidad que tenemos de inteligencia artificial generativa, el uso de esta enorme base de datos realmente está logrando una motivación mucho mayor para el uso de inteligencia artificial. Y con estas redes avanzadas nosotros logramos entonces proporcionar un progreso mucho mayor para las instituciones académicas, pero también para esos espacios públicos y los ambientes públicos. Y por competencia, por lo tanto, también de este Ministerio de Salud fue creada la CIDISH, que es la Secretaría de Información y Salud Digital del Ministerio de Salud. Y esto fue muy importante. Esto fue creado el año pasado y yo creo que haya sido la primera, probablemente en América Latina, con un departamento de salud digital e innovación, con el DataSUS, que es un departamento que cubre todos los sistemas que están proporcionados por el Ministerio de Salud y son utilizados tanto en las partes de los municipios como también en los estados y también en el contexto federal. Y también el DEMAS, que es el Departamento de Monitoreo y Evaluación y Diseminación de Informaciones Estratégicas de Salud de una forma general. Y con esta creación, el día de hoy, esta es dirigida por la profesora doctora Ana Estela Date, que creó el Programa Nacional de Telesalud Brasil Redes, como nosotros mencionamos al inicio, y desde entonces, de 2005, nosotros creamos esta sincronía de actividades del HUT, de la Red Universitaria de Telemedicina, que coordino el programa de telesalud y ahora la Secretaría de Información en Salud Digital. Varias acuerdos fueron y varios programas bandera fueron lanzados y lo que combinó con el lanzamiento del programa SUS Digital. El SUS es el Sistema Único de Salud de Brasil y los 5.550 municipios. No voy a entrar en detalles acá, pero hay un índice nacional de madurez en salud digital que ya fue lleno en su momento por todos los municipios. Entonces, esto fue una base muy importante para entender en qué estado estaba cada uno de los municipios y con la adición al programa SUS Digital, entonces todos los 5.570 municipios y los 27 estados hicieron una planeación de lo que harán en el próximo tiempo. Recibieron algún recurso para hacer esto y obtuvimos entonces la adhesión de todos los municipios. Y esto de hecho es una ganancia muy grande porque ahora, por lo menos en Brasil, todos los municipios están pensando y actuando, en algunos casos incluso varios, para hacer que avance esta salud digital y de esta forma tenemos herramientas para capacitar mejor los profesionales de salud y también para modificar estos procesos en el área de salud, lo cual es muy importante. Nosotros tenemos acá en Brasil esto en tres etapas, tres momentos. Es el ámbito municipal, el ámbito estatal y el ámbito federal. Y esto no es simple. Nosotros tenemos, por lo tanto, una red nacional de datos en salud y el objetivo es tener todos estos sistemas interoperando en la RNDS. No es algo fácil, todavía estamos en un momento donde acabamos de aprobar en la comisión tripartita, municipio, estado y gobierno federal, un modelo de información de cómo estos protocolos serán tratados por los sistemas y que podrán entonces disponibilizar estos datos para la Red Nacional de Datos en Salud con toda esa cuestión de la Ley General de Protección de Datos, toda la seguridad y de allí también la importancia de las redes
universidades académicas, que son los profesionales de la ciencia de computación y operan las redes y los servicios avanzados. Y con esto, las unidades, los núcleos de telesalud que dan esta segunda opinión, que proporciona capacitaciones para todos los profesionales de salud. Y esto está aumentando ahora. Nosotros teníamos en 2022 10 centros y ahora somos 24. En realidad, bueno, 28, pero ahora mismo, en este lunes y martes, estamos en reunión con todos estos núcleos en Brasilia discutiendo sobre los modelos de madurez de la telesalud, ¿no? Cómo auxiliar a todos estos núcleos en estructuras, en la organización de cada una de las unidades, en la mejor formación de usuarios y toda esta operación también junto a las comunidades. Y considerando, por tanto, voy a eliminar la palabra tele del inicio, pero bueno, teleconsulta, entre dos médicos, teleinterconsulta, con dos médicos y un paciente, un diagnóstico, acciones de tratamiento, capacitación, todo el apoyo social, las redes de atención y investigación del movimiento de innovación. En esta área, estando muy avanzados, no logramos traer las innovaciones y no logramos avanzar. Sin esto, no estamos haciendo negligencia con esto, pero es lo contrario. De hecho, las regiones que más necesitan de telesalud, los departamentos de salud especial indígena, las comunidades afrodescendientes, que son estas áreas donde aún en la época de la esclavitud, estas comunidades palenqueras, la población huía para buscar una comunidad de ellos propia. Estos palenqueros, estos afrodescendientes están siendo apoyados con telesalud y todo esto está avanzando, no siempre con la velocidad que desearíamos. Como ustedes pueden ver, ya existe una oferta nacional de telediagnóstico, o sea, un municipio, si necesitamos de mejor atención a la distancia, electrocardiogramas o dermatología, por ejemplo, o incluso oftalmología, puede hacerse la adhesión a esta oferta nacional de telediagnósticos y recibir una asistencia de especialistas. Algunos de estos estados, como ustedes pueden ver acá en estos grandes números de electrocardiogramas y de dermatologías, porque la Secretaría Estatal de Salud de estos estados, en el caso de electrocardiograma, por ejemplo, Minas Gerais, y dermatología en Santa Catarina, las secretarías estatales ya invirtieron en telesalud desde 2005 y por tanto ya tienen esta práctica. Oftalmología está con la Universidad Federal de Guayas. Son todas estas instituciones universitarias que es donde existe, por lo menos acá en Brasil, es donde están los dominios más fuertes del conocimiento. Entonces, con estas personas es que principalmente estamos trabajando a lo largo de estos 20 años y que poco a poco van pasando toda esta experiencia para la práctica básica de las atenciones del día a día, de la rutina, pero nosotros tenemos que continuar mirando, observando e invirtiendo para que podamos tener mayor innovación y laboratorios importantes en estas varias áreas de salud, inteligencia artificial, de Big Data, de seguridad, protección de datos. En este sentido también, tanto el Ministerio de Salud de Brasil, así como también el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lanzaron nuevas ordenanzas y también licitaciones especialistas, el programa de especialistas que vamos a mencionar más adelante, y algunas licitaciones también que voy a colocar acá para ustedes. El programa entonces de especialistas acá en un país continental como el caso de Brasil y en varios de nuestros países de América Latina y África, no logramos tener especialistas en todos los campos, ¿cierto? Por el tamaño aparte del país. La práctica entonces de telesalud es fundamental para lograr llegar con esta asistencia
asistencia especializada en estos lugares donde no tenemos especialistas. En el momento están siendo priorizadas entonces en este programa las áreas de oncología, ginecología, que aún es un problema acá en Brasil también, cardiología, ortopedia y otorrino y oftalmología, expandiendo para las especialidades en cirugía, anestesia y patología. Fue lanzado entonces un programa, una, l- una licitación muy importante con el Ministerio de Salud, con un enfoque en capacitación con 900 proyectos sometidos por las universidades pero bueno, lo importante es que estas universidades e institutos de investigación tenían que estar en alianza con los departamentos, las secretarías de Estado de Salud, las secretarías municipales. Fueron aprobados 92 proyectos y ellos están iniciando ahora. Yo participé, de hecho, también de esta etapa de evaluación. Nosotros lanzamos también por el Ministerio de Ciencia y Tecnología ahora, recientemente en julio, y estamos en fase, de hecho, de aprobación proyectos de investigación, no solo de esto, sino educación, capacitación. Son proyectos de investigación con consorcios en red para y dar apoyo a varias áreas de interés del Ministerio de Salud. Esto haciendo efecto a través de RUT y de la Red Nacional de Enseñanza de Datos. En esta línea de capacitación nosotros tenemos estos dos módulos que son bastante simples, están en portugués, son gratuitos y pueden ser accedidos por parte de cualquier individuo que quiera mejorar con el detalle, bueno, que está en portugués, por supuesto, pero si quiere mejorar su competencia, por ejemplo, en las áreas de salud digital, tanto para profesionales de computación como profesionales de salud. Bien, entonces estas redes de colaboración avanzan. Nosotros ya estamos en esto hace mucho tiempo. En 2020, la HUT fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud. El actual ministro de Salud ya en 2013, cuando fue ministro, ya reconocía a HUD como una acción demasiado importante por parte del gobierno, proporcionando atención y capacitación. Y con esto nosotros caminamos mucho en esta práctica nuestra y lanzamos una plataforma para poder atender mucho mejor tanto las unidades cuanto los grupos de interés especial que todos pueden participar. Son 2 a 3 sesiones todos los días participando de estas sesiones acá, reumatología pediátrica, donación y trasplante de órganos. Si entran ustedes a la red, ustedes van a poder asistir y ver en vivo, pero para la participación efectiva deben realizar este registro para recibir estas comunicaciones que tenemos y con esto expandimos también para América Latina y para los países de lengua portuguesa. La plataforma ya está en estos 3 idiomas. Y bueno, en alianza con Suecia, el gobierno brasilero y el gobierno sueco, nosotros participamos de este grupo de trabajo, estimulamos y este equipo de la Universidad Estatal de Paraíba y de la Universidad Estatal de São Paulo, junto con la Upsala University, ganaron este premio en esta temática muy importante de que la prevención de obesidad en los niños. Eh, es un proyecto acá entre la Universidad Federal de Minas Gerais, junto con la universidad también, estará siendo presentada la próxima semana, incluso Semana de Innovación, muy importante. Y aquí una referencia a la participación de las redes académicas de América Latina, México, Chile, Colombia, Ecuador y ya entrando a Costa Rica para esta práctica diaria de sesiones científicas de discusión de casos. Expandimos esto también para los países de lengua portuguesa, donde logramos una resolución por parte de los ministros de salud y yo coordino técnicamente este grupo de trabajo de telemedicina con los países de lengua portuguesa
tuvimos la gran satisfacción de tener tres redes académicas de África, Mozambique, Guinea-Bissau y Angola participando la semana pasada, hace 2 semanas, perdón, del foro de la RNP y con los progresos en salud digital en la reunión de ministros ahora en Santo Tomé y Príncipe, y hubo un foco muy grande en salud digital, con agradecimiento a la acción de la HUD y las redes académicas para continuar y transformar entonces esta estrategia en una red de salud digital de los países de lengua portuguesa, lusófonos. Tenemos entonces un plan de acción que es urgente para todos nosotros. Y muy bien, resumiendo, al final del 80 y 90 comenzó la energía, algunos países ya estaban avanzando, todo esto estaba avanzando. Nosotros teníamos la opción de estimular la colaboración a través de las plataformas, a través de toda una articulación existente con estos países, y por suerte todo esto está avanzando desde que ha sucedido la pandemia también, para facilitar a que todos lograran entender lo que nosotros estábamos estimulando, que es el uso de redes para avanzar de forma colaborativa en la educación y en la investigación, que es lo que va a hacer la salud digital, crear su avance en todo el mundo de manera nacional e internacional, y para que exista una capacitación permanente siempre y con este enfoque en el dominio de conocimiento de salud. Muchas gracias a todos y estamos acá a su disposición. Bueno, muchas gracias, Luis, por esta disertación y se agradece la forma en que contaste un poco la importancia de las redes académicas. Por eso digo, no lo hablamos previamente, pero un poco se valida esto de por qué para el futuro. En algún momento, hace más de 30 años, cuando comenzaron estas redes, sí, era el futuro, ¿no? La telesalud. Y sí, también es verdad, necesitamos una pandemia para darnos cuenta de la importancia de poder acceder estando en casa, más en las cuestiones urbanas, pero pudimos darnos cuenta de la importancia para aquellos que no tienen acceso. Y bueno, la red académica, además, como vos lo planteás, como un recurso sostenible, porque los hospitales universitarios, eh, sobre todo en nuestras regiones, en nuestra región, son fundamentales y con sus diferencias en cuanto al mantenimiento y con sus diferencias en cuanto a la financiación, siempre están ahí. Y no solo son fundamentales para mantener actualizado el conocimiento, para generar conciencia de la importancia de la virtualidad en el trabajo en equipo, estas redes, para la referencia y contrarreferencia, sino eh, la segunda opinión médica. La red, como vos lo planteás muy bien, es una comunidad. Los hospitales universitarios son claves en el mantenimiento de esta comunidad de profesionales que trabajan en estas instituciones, y la importancia es crítica, así como su rol. Brasil es un país continental, puede ser ejemplo para todo tipo de países con diferentes cantidades de habitantes. Brasil pinta un poco a toda la región. Tiene más de 20 años esta red, que no estuvo exenta de tropiezos o bueno, o de problemas, pero lo que la caracteriza es la constancia. Y eso es lo que da la academia, como ya me reitero, y el hospital universitario. Ventajas, como lo planteaste muy bien, es un ecosistema en el que hay una conexión segura entre personal de salud,
el costo es compartido, el conocimiento tácito, explícito y la evidencia se comparten y se facilita la innovación y el cambio, se facilita el cambio, la gestión del cambio, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la región en cuanto a la implementación de las nuevas tecnologías y rompe estructuras rígidas. También, agrego, permite abandonar o permite dejar de trabajar en soledad, tanto desde los centros de salud, que tienen que hacer frente a tantas desventajas, sobre todo en los lugares más remotos o con más necesidades, hasta el hospital de referencia más complejo, donde hay especialistas súper especialistas y que no pueden conocer las realidades o acercarse a las realidades más remotas. Permite, por supuesto, no solo diagnóstico y tratamiento, segunda opinión o en la emergencia de brotes, sino la transferencia de conocimientos y la atención directa al paciente. Pero sobre todo el acceso a especialistas en nuestros países con tanta escasez o hay una distribución tan dispar. Eh, Hay una pregunta en el chat, dice, es de México y pregunta una profesora de la Facultad de Medicina, sí, ¿cómo se puede hacer para integrarse a la red universitaria? Digamos, esta es una pregunta más transfronteriza, ¿no? Que hoy es un tema tan importante, la telesalud transfronteriza. ¿Cómo se puede hacer, Luis, eh, para que universidades de otros países puedan integrarse a esta red? Bueno, muchas gracias, Mina. Gracias por la pregunta. Yo voy a compartir mi pantalla porque creo que es mejor acá. Mire, yo olvidé de presentar un proyecto muy importante para nosotros que fue el del BID, que empezamos en 2006, no, 2009, cerramos en 2013 con enorme participación de... perdão, eu já saí falando em espanhol porque Discúlpame, Mirna yo empecé a estava hablar español porque falando em Mirna estaba espanhol, hablando en español y vou me desculpar. confundí. Me disculpo por E esto. então, isso Pero bueno, permitiu que esto tivéssemos esse nos relacionamento permitió tener esta com relación América Latina con América Latina um pouco mais forte, de né? un poco más fuerte en esse Espera sentido que eu vou y vamos a ver cómo acessar logramos aqui a... acceder acá. Veja, então, é muito Entonces simples, veamos, es né? bien simple realmente. Basta entrar Basta aqui entrar em root, en root perdão. aquí. Basta entrar nesse Vas a site. entrar en este Vamos website, en ver este aqui, por sitio web. exemplo, se temos Y aquí vamos a pessoas ver, ao por vivo ejemplo, si hoje. tenemos sesiones en vivo Temos, hoy. temos uma sessão Sí, ao hay una vivo sesión que en é vivo, de miren, enfermagem que es sobre obstétrica. enfermería Muito bem. obstétrica. Só Muy bien. que Solo será que mais tarde, às va a ser más 14h30. tarde, va a ser Então, a las 2 y se 30 às de Brasil. 14 horas de Entonces, si a Brasil las 2 você de entrar Brasil aqui, você ustedes vê entran se acá, aqui começa em 2 de 1 la hora e tarde, 40, esse comienza en una botão hora y está 40 en este caso y este disponibilizado e botón va a você vai aparecer poder disponible y ustedes van a solicitar lograr participação solicitar nessa participación sessão, en estas tá? sesiones. Bom, ¿Sí? isso em Muy bien. português. Esto es en Toda a portugués. Por agenda supuesto, toda está la aqui agenda em português, acá en está portugués aqui, está acá referente ao mês de referente al outubro. mes de octubre. Então, hoje, Entonces, dia 2 está hoy, enfermagem día 2, obstétrica. enfermería Aqui, obstétrica, en este amanhã, caso, temos está acá. o ciclo Mañana sobre vamos a tener un tecnologias ciclo sobre quânticas tecnologías e por aí vai. cuánticas Educação y así sucesivamente. odontológica, Educación obstetrícia odontológica, patológica, obstetricia, patológica, reabilitação, transferência e rehabilitación por aí vai. Se y todo entrarmos esto va de esta manera. Y aqui si nesse entráramos botão acá, aqui, en este nós botón, podemos acessar nosotros podemos aqui a Ruta acceder América aquí Latina a também. Root Por América Latina enquanto, también y né, por el essas sessões momento estas são poucas sesiones ainda. Ó, son nós pocas temos aún. aqui Miren, uma tenemos sessão acá una sesión que será
que será ahora el día 8, sobre coexistencia de la obesidad y el hambre en América Latina y el Caribe, ¿sí? Y en la parte de salud digital, vamos a tener el día 29, aún está para ser definido, ¿no? Está por definirse. Es entonces muy simple y ahora, si quisiéramos entonces, por ejemplo, participar directamente en las sesiones de RUT o de la otra, de cualquier parte de RUT América Latina, además de poder entrar en las sesiones en vivo, podemos entrar aquí a procedimientos y solicitar participación en un SIG específico. Acá podemos escoger, por ejemplo, entre los 40 grupos que están hoy en día acá en HUT o en aquellos dos de América Latina. ¿Sí? Espero que esto responda a su pregunta y acá tenemos todos los grupos que están activos en 2025 en RUT, multimorbilidad, dietética, salud ambiental y así sucesivamente, ¿ok? Entonces es solo ingresar acá y hacer una solicitud o incluso, bueno, pueden enviar un email para nosotros y nosotros vamos a responder con el mayor placer, ¿ok? Mil gracias, Luis. Excelente esta información. Si se puede poner en después nos puedes compartir en el chat para que lo coloquemos después nosotros en la información y lo enviemos a la lista de todos los participantes. Buenísimo. Tenemos otra pregunta, a ver cómo la adaptamos a la gestión de la RUTE. ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes para llegar a la población indígena o a las personas vulnerables o marginalizados? Y cómo se superó o qué lecciones aprendidas podés compartir para otros países que quisieran a través de este tipo de redes llegar a esas poblaciones? Sí, bueno, tenemos, vamos lá, em português. Muy bien. Um Vamos a ver. Entonces grupos de tenemos uno de los interesse na grupos de RUT interés en é la o RUT, SIG que es Saúde el Indígena. SIG de salud indígena. Então, de qualquer maneira, Entonces, de cualquier você pode forma, solicitar ustedes pueden participação solicitar la nesse participación grupo de de saúde este grupo indígena, de que salud será muito indígena, bem que acolhido, será muy bien né? E recibido. aí ¿Ok? pode participar, Y começar a ahí ter podemos essa participar, discussão comenzar a com os tener estas especialistas aqui discusiones no con los Brasil. Bom, especialistas acá en Brasil. mas isso é do ponto de vista de Pero bueno, este es el punto de discussão vista de e, discusión, né, de casos e de casos apresentações. y de Na presentaciones. prática do En la atendimento, práctica é de la sempre uma atención complicação. Você tem es toda a siempre una razão, complicación, porque tienes toda la razón, porque mesmo os aún distritos así sanitários esos distritos indígenas aqui sanitarios no Brasil, indígenas nem aquí en sempre Brasil no siempre eles conseguem ter uma boa conectividade. tienen una buena E por conexión. incrível que La pareça, conectividad no es la mejor mesmo siempre. algumas Y por tentativas que increíble nós que fizemos parezca, com algunos alguns intentos desses que hicimos distritos con algunos de sanitários, estos distritos o problema sanitarios, deles ainda era el outro. Eles não problema de têm él aún era otro. energia No tienen sustentável energía durante o sostenible dia todo. durante todo Bom, el día. então, Entonces, essa articulação, esta ainda mais no meio articulación, da aún Amazônia, más en el né, medio de la Amazonía, é bastante complicada, es né, bastante porque complicada, ali nós não conseguimos chegar porque com allí fibra nosotros no ótica, na logramos llegar con la maioria das fibra óptica vezes. en la mayoría de Nós las temos ocasiones. fibra ótica Nosotros tenemos subfluvial, fibra passando óptica pelo rio subfluvial pasando Amazonas, por el río né, fazendo Amazonas, conexão haciendo de conexión Marajó de até Santarém Marajó e de hasta Santarém Santarém y de até Santarém Manaus, hasta mas Manaus, nas pero comunidades, na en maioria das en la mayoría de comunidades, las vamos chamar, comunidades como comunidades nosotros llamamos, ribeirinhas, comunidades riberinas, nós não temos ainda fibra nosotros no ótica tenemos aún la fibra instalada. óptica Então, instalada, tem que ser instaurada, acesso via entonces tiene que satélite. ser accedido a través de E nem sempre satélite. essa Y no conexão via siempre esta satélite, conexión ela vía é satélite plenamente es estável. plenamente estable. Então, veja, a Entonces, vean, pergunta é la importante. pregunta es Aqui nós temos importante. no Brasil uma Aquí en secretaria Brasil tenemos una de saúde Secretaría de indígena Salud também, que é indígena quem también, cuida que es quien dos cuida distritos
de los distritos sanitarios indígenas, de la población, de la salud de la población indígena, y esto tiene que ser realizado en varias etapas. Y es por esto que nosotros hablamos siempre que también la salud digital viene para mejorar los procesos no solo de conectividad, sino también de capacitación de todas estas personas. Y esto va siendo realizado, como dije, en comunidades, digamos, de afrodescendientes, pero esto es paso a paso. Muchas gracias, Luis. Hay una pregunta sobre el tema de la legislación, que dice, bueno, es fundamental que exista una legislación que vincule las universidades y que dentro del programa académico incluya la salud digital. No sé cómo es realmente si el rol de Rute un poco también tiene esta cuestión de abogacía para que en los programas académicos se incluya la salud digital, si han tenido alguna experiencia de ese tipo y si no, bueno, ¿cuáles considerás que son las principales estrategias para conseguir eso? Sei. Bueno, vou iniciar com uma pequena Muy bien, historinha. vamos a iniciar con una pequeña historia Em acá. fevereiro En de febrero 2019, de 2020, a 2020, pandemia já la havia pandemia iniciado ya había em iniciado alguns países, en algunos e países estava chegando, né, espalhando y pelo mundo estaba inteiro. E em llegando, fevereiro de esparciéndose 2020, por todo nós el mundo. Y en estávamos em febrero de reunião 2020 no estábamos en Conselho Federal de reunión Medicina, en el aqui no Consejo Brasil, Federal de em Brasília, Medicina, aquí discutindo en telemedicina, Brasilia, telesaúde, discutiendo e telemedicina, estava telesalud, tudo y muito estaba confuso, todo bastante porque confuso porque médicos los perímetros, por médicos, exemplo, los não queriam de médicos forma especialistas, alguma no querían adotar de a ninguna forma adoptar telemedicina como uma la prática, telemedicina né, como una práctica de de teleatendimento, né, teleatención. porque e a pandemia já estava aí. Y la Todo pandemia ya mundo estaba ahí. estava sabendo que Todo el ia mundo ya chegar e que ia ser estaba tudo muito sabiendo que difícil, iba a e llegar, mesmo iba a ser todo assim muy difícil y aún havia así um impasse había muito un grande impasse muy pela grande classe, por la por clase de, vários profissionais da bueno, saúde, varios inclusive profesionales de classes salud, como a incluso de clases médicos como perímetros la de aqui. médicos Bom, então especialistas acá veio a en pandemia, Brasil. né, Y vino anteriormente nós la não tínhamos pandemia uma legislação y que anteriormente no teníamos una permitisse que o legislación que nos médico permitiera que el pudesse médico assistir pudiera a um paciente a, à digamos, distância, ayudar a un fazer uma paciente a la teleconsulta distancia direta para com hacer o una paciente. teleconsulta directa con el Esse paciente. paciente, ele tinha que El estar com paciente um tenía que médico estar local, con un esse médico médico local, local y então, este médico solicitava local uma segunda opinião. solicitaba Bom, una segunda opinión. nem ¿Ok? sempre era assim, No porque em siempre era el algumas caso regiões do porque en país algunas nós regiones del não país tínhamos nosotros médicos, no né, teníamos mesmo antes da médicos, pandemia. incluso antes de Então, la pandemia, os por supuesto, médicos y los muito médicos entonces conscientes diziam, não, mas muy se tem um conscientes de esto enfermeiro decían, ou bueno, pero tem si um hay un assistente enfermero de o un enfermagem asistente de atendendo um enfermería, paciente auxiliar e de ele me enfermería solicita atendiendo uma a un segunda paciente opinião, y él se me eu puder solicitó una segunda ajudar, eu atención, vou si yo ajudar. puedo ayudar, yo lo Bom, hago, no então, hay problema. com a pandemia, Entonces, aí con la foi pandemia estabelecida se uma estableció entonces teleconsulta esta por teleconsulta legislação, por podia ser adotada, legislación que podia podría ser ser adoptada, podría utilizada. ser Muito utilizada. bem. E aí, Muy bien. Y allí passada a pandemia, pasó la forma-se pandemia, então se creó um entonces ambiente un muito ambiente muy, permissivo, muy muito permisivo, amplo, muy em amplio, que muy várias abierto, empresas donde varias privadas empresas começaram a privadas prestar comenzaron serviços a proporcionar direto de servicios directos teleconsulta, de fazendo atendimento teleconsultas, ao haciendo paciente e atención com al isso paciente y con esto bypassando toda va a pasando regulação toda la do Sistema regulación Único de del Sistema Saúde. Único de Então, Salud o y paciente ele não era entonces el atendido numa paciente unidade ya no era atendido en básica, una unidad não básica, fazia no hacía uma referência, uma una contra-referência para referencia, saber una aonde ia ser contrarreferencia para saber encaminhado, era dónde iba a ser atendido por enviado, uma era empresa atendido por privada una empresa que foi privada fazendo que esses fue atendimentos aí, realizando estas atenciones allí, não necessariamente no necesariamente com pessoal profissionais da con saúde muito personas profesionales capacitados de salud muy tampouco. capacitados Bom, tampoco. Pero essa bueno, situação, de estas certa maneira, situaciones ainda de alguna forma permanece, aún né? permanece, ¿cierto? Mas os avanços são Pero los grandes. Um avances programa son nacional
grandes. El Programa Nacional de Telesalud Brasil Redes fue iniciado en 2005 con las universidades públicas de Brasil, principalmente las federales, pero bueno, algunas estatales también, como la USP, la URJ, y hicieron una atención y dan esas atenciones hoy. Es decir, las universidades públicas están actuando dentro de la telemedicina y telesalud en Brasil desde 2005 realmente. Algunas con mucho éxito, otras con menor éxito. Algunas recibieron contribuciones adicionales de las secretarías del Estado para la salud y otras no. Pero bueno, esto va avanzando de cualquier forma y el mercado va progresando también sobre todo esto. Entonces, por esto es importante todas estas ordenanzas establecidas por el Ministerio de Salud para poder regular y normativizar esa práctica de telesalud en Brasil. Pero lo que nosotros queremos estimular más es que la academia, las universidades, los institutos de investigación comiencen a pensar en estos próximos pasos, ¿sí? La telesalud, telemedicina no están totalmente resueltas, por supuesto que no. Nosotros aún necesitamos toda esa interoperabilidad entre todos estos sistemas para que las referencias, contrarreferencias, regulaciones puedan ser hechas de manera adecuada. Pero bueno, necesitamos avanzar. ¿Y avanzar hacia dónde? Allí es donde entra ahora de forma muy clara la inteligencia artificial para que todos los profesionales de salud se capaciten, estén en esta área, intenten descubrir las prácticas, porque incluso hoy en día con las herramientas existentes de Word, Excel, PowerPoint y todo lo demás, si esto ya está reglamentado en sus instituciones, normativizado, hay componentes de inteligencia artificial también que pueden producir síntesis, documentos que facilitarán una mejor comprensión en sus especializaciones, también especialidades, y cómo esta área va a tener que avanzar. Nosotros debemos continuar, la academia debe continuar mirando hacia el frente y viendo, ahora, por ejemplo, estamos en un momento importante con la expansión de los genomas y los estudios de genomas que necesitan mucha capacidad de procesamiento y de transferencia de datos. Y ahí la importancia de la salud digital de las redes académicas implantadas en todas esas instituciones. Bueno, Luis, la verdad, muchas gracias. Muchas gracias también al público por sus preguntas. Sintetizo en dos respuestas que un poco junto y es, nos preguntan si hay interacciones entre gobiernos sobre este tema o alguna formalidad sobre esto. Y desde la OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo hay una iniciativa que se focaliza un poco en la interoperabilidad transfronteriza y discute estos temas con los gobiernos de toda la región, con los ministerios de salud de toda la región, que es la denominada autopista panamericana de salud pública, salud digital, perdón, donde se discute todas las cuestiones que tienen que ver con el intercambio de conocimiento y etcétera entre países en cuanto a salud digital. Y por otro lado, bueno, desde OPS sí fomentamos y apoyamos el desarrollo de las redes universitarias, bueno, a través de la difusión, a través por supuesto, el apoyo y el desarrollo de programas que incluyen estas actividades. Así que, bueno, agradecerte mucho, Luis, agradecer a las más de 150 personas que han estado conectadas y le paso la palabra a Juan Carlos para dar cierre a esta actividad.
Bueno, muchas gracias, Mirna. Doctor Mesina, muy interesante toda la exposición que ha dado. Ojalá tuviera uno más tiempo para poder explorar este tema tan interesante y ese último punto de cómo interactúa el gobierno, cómo interactúa, cómo se pasa de investigación académica a las políticas públicas es un tema importante. Bueno, les agradezco mucho la participación. Estamos ya a hora de terminar y agradezco muchísimo su presencia. Más de 150 personas estuvieron hoy conectadas. Y bueno, por favor sigan conectados con el itinerario formativo y las sesiones que vienen. La próxima sesión del 16 sobre gobernanza de datos de salud pública está muy interesante. Entonces, los invito. En caso de cualquier, si quieren conectarse, bueno, pueden enviar un correo o a partir de la invitación pueden contactarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, es un enorme placer y que los profesionales de salud, a todos los interesados en salud digital, que trabalhem com muito afim. Ah, lá vou eu no espanhol de novo, perdão. Que Y vuelvo al español que siempre, una disculpa, pero trabalhem muito básicamente que e trabajen foquem mucho em toda a área porque de saúde en digital, toda que é esta área de muito salud ampla, digital nos debemos enfocar. Esto es e muy para isso amplio o seu y foco de deben buscar interesse su é foco de interés, su sigam em enfoque de frente. interés y continúen adelante. Muchas gracias.